Putin abre la puerta a México, a su sistema financiero, a su mercado de divisas, en medio de la guerra de aranceles de Donald Trump. Con la medida, el gobierno ruso amplía a 40 el número de países con acceso a este mercado crucial. ¿Cómo afecta esto a los Estados Unidos y en qué beneficia a México? Vamos a verlo en el siguiente reporte. Muralla rusa. Washington creyó que tenía a México acorralado, que con sus aranceles desmedidos lograría someterlo sin resistencia. Pero no contaron con la sombra imponente de Rusia, que no tardó en extender su mano y abrirle las puertas de su mercado financiero. El golpe es contundente. Mientras la Casa Blanca intentaba asfixiar a su vecino con sanciones disfrazadas de comercio justo, Moscú responde con una estrategia que desafía el dominio de Washington. México no está solo en esta batalla. Y con Rusia a su lado, la presión de Trump pierde fuerza. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este reporte. Nancy, ¿cómo estás? Hola Miralvi, saludos para ti, saludos para todos los usuarios que nos acompañan. Sin lugar a dudas llegó Putin al rescate de México, ¿no? Ante las amenazas de la administración Trump, Putin sale y tiende la mano a Sheinbaum, quien con su política de cabeza fría y mucha paciencia va haciendo respetar los intereses de su país a pesar de los discursos acalorados, ¿no? Una jugada que además indudablemente constituye un giro estratégico para la economía global, entendiendo todo lo que significa esto y porque además, como bien se menciona en el video, no se trata solamente de México, sino ya un mercado en el que se incluyen 40 países. 40 países entre los que encontramos naciones como India, Brasil, la propia China, entonces no estamos hablando de cualquier mercado. Sí, correcto. Bueno, me parece que Rusia ha tomado un paso estratégico de relevancia, ¿no? Al autorizar la entrada de México y de otros 6 países a su mercado de divisas. Yo lo tengo por acá, no, porque con esta medida entra en la lista de países aprobados México, Argentina, Camboya, Laos, Nigeria, Túnez y Etiopía, ¿no? Estos son los países que entran con México al mercado de divisas ruso. Bueno, esta decisión se enmarca en una estrategia de desdolarización y fortalecimiento de los lazos con las naciones, entendiendo lo que siempre hemos hablado y lo que sabe toda la humanidad en general. El dólar es usado como un arma, ¿no? Para someter a los países soberanos los intereses de los Estados Unidos. Esto lo sabe todo el mundo, no hay que volverlo a explicar. Pero bueno, esta decisión se enmarca en una estrategia más amplia de Rusia, donde las sanciones impuestas por Occidente han intentado, por supuesto, aislar económicamente a Moscú. El hecho de que México sea incluido en este esquema refleja la consolidación de este bloque multipolar del que hemos hablado mucho en el comercio internacional. Vemos que se está haciendo realidad, vemos que todos los días más países se incluyen a esta oportunidad de negocio que está ofreciendo Rusia, y tenemos que hablar Rusia, BRICS, Rusia, China, porque es la misma estrategia, ¿no? Me parece que es una estrategia lineal que cruza bajo estos 3 importantes ejes. Y bueno, es un acceso a nuevos mercados para México, ¿no? Sí, y también refuerza la independencia financiera de los países involucrados respecto al dólar, al euro, las monedas predominantes en el comercio global. Y por supuesto esto trae muchas consecuencias para Estados Unidos, pero muchos beneficios para México. ¿No es así, Nancy? Sí, así es. Además llama la atención que esto es una relación, la relación entre Rusia y México, entre Sheinbaum y Putin, se ha presentado desde los medios
como una relación aparentemente fría, dentro de los canales diplomáticos, nada más allá, pero en lo concreto, ¿no? Vemos acciones como esta que nos hablan de algo mucho más allá. Al final estamos hablando de dos jugadores de vital importancia en el escenario internacional y que además tienen en común que no se alinean con los intereses de Washington, ¿no? Tienen unas políticas que responden a sus intereses nacionales en ambos casos. Por lo que estrechar lazos parece apenas lógico, ¿no? Es lo que conviene, entendiendo que, como les decía ahorita, son dos países, son dos líderes que responden a su interés nacional, no a agendas foráneas y mucho menos a agendas dictadas desde Washington. Siempre sabemos que la prensa internacional va a querer tildar las cosas a favor de los Estados Unidos, ¿no? Pero yo diría que en los últimos años el comercio bilateral entre Rusia y México ha estado con una tendencia muy alta, con exportaciones e importaciones diversificadas. Yo tengo unos datos acá que quiero compartir con ustedes. Para el año 2023, el comercio entre ambos países alcanzó aproximadamente 4.5 mil billones de dólares. No estamos hablando de dolocha, Nancy, ¿no? Así es. México exporta a Rusia productos como automóviles, autopartes, productos agrícolas, entre ellos aguacate, tequila, carne de res, cerdo, productos electrónicos, y por la parte de Rusia exportan a México fertilizantes, acero, aluminio, hidrocarburos y maquinaria. Pero además México y Rusia tienen acuerdos firmados muy importantes. México y Rusia han impulsado acuerdos en el sector espacial, nuclear y farmacéutico, ¿no? Y ambos en el sector energético. Empresas rusas como Rosneft ha invertido en el sector petrolero mexicano. Incluso durante la pandemia, México fue el primer país de América Latina en recibir la vacuna Sputnik 5, lo que fortaleció la cooperación sanitaria entre Rusia y México. Es decir, Nancy, no es ninguna relación fría, la verdad que no es ninguna relación fría. México es un jugador que sabe hacer las cosas. Recordemos que quien acaba de dejar la presidencia de México es un líder latinoamericano que, bueno, supo manejar la situación muy bien, y es Andrés Manuel López Obrador. Y con López Obrador, Rusia fortaleció muchísimos acuerdos, y la relación bilateral entre estos dos países obtuvo un crecimiento muy bueno para ambos, ¿no? Entonces, que la prensa occidental diga que es una relación muy fría, bueno, yo lo pongo mucho en duda, basado en estos datos y basado también por el simple hecho de que Rusia le dé la entrada a su mercado financiero. O sea, no existe. Si no tienes una buena relación con un país, tú no le vas a dar entrada a tu mercado financiero interno. Eso sería imposible, ¿no? Entonces ya de por sí lo descartaría. Más bien me parece que las alianzas se están fortaleciendo. Me parece a mí que la cooperación entre México y Rusia está creciendo y está alcanzando nuevos niveles dentro de la diplomacia, ¿no? Sabemos muy bien que hay niveles de relación entre los estados, y me parece que México está logrando tener una muy buena posición con los rusos, Nancy. Sí, hay un crecimiento en esas relaciones, como tú bien mencionas, desde el gobierno saliente de López Obrador, y que bueno, que ahora le cede el testigo a Claudia Sheinbaum. Creo que más bien es como los intentos de la prensa por tratar de resquebrajar unas relaciones que son sólidas, ¿no? Recordemos además el episodio de cuando la toma de posesión de Sheinbaum, entonces toda la diatriba que se generó al respecto de que si Putin iba a ir, que si no, que si lo había invitado, que si él no había respondido, que toda la diatriba que se generó al respecto de esto, que si ella no iba a querer que asistiera por el tema de la orden de captura. Entonces,
hay como todo un intento en términos mediáticos, ¿no? De tratar de resquebrajar una relación que desde todas luces es beneficiosa, no solamente para estos dos países, sino para todos los que planteamos y los que estamos de acuerdo con la construcción de un mundo distinto que se basa en otro tipo de relaciones. Así es, vamos a ver la segunda parte de nuestro video y seguimos comentando. Esta es la respuesta que el Kremlin da a la estrategia de asfixia económica que Trump y sus asesores han intentado aplicar. Mientras Estados Unidos busca someter a México con medidas proteccionistas, Rusia le tiende la mano y le ofrece un camino alternativo. Uno que el tío Sam no podrá controlar. Este golpe económico contra México, disfrazado de política comercial, no es más que otro intento de Washington por torcerle el brazo a sus vecinos cuando se niegan a obedecer sus órdenes. La imposición de aranceles es una táctica que Estados Unidos ha utilizado durante décadas para someter economías, obligarlas a ceder en negociaciones y marcar su territorio como el gran dominador del continente. Pero esta vez, la jugada le ha salido mal. Rusia, consciente del abuso sistemático que ejerce la Casa Blanca sobre América Latina, ha movido fichas para reforzar su alianza con México y garantizar que no quede a merced de los caprichos de Washington. Lo que parecía una embestida sin respuesta se ha convertido en un revés monumental para los intereses estadounidenses. México, lejos de ceder ante las presiones de la Casa Blanca, ahora tiene una vía de escape que le permitirá fortalecer su economía sin necesidad de rendirse ante Washington. La apertura del mercado financiero ruso para México es un hito. No se trata solo de una simple transacción de divisas, sino de una reconfiguración geopolítica que Estados Unidos no podrá revertir fácilmente. Continuamos con este reporte, Nancy. Sí, como se dice en el video, se trata de una reconfiguración, ¿no? El objetivo, hay una cosa muy importante porque esto lo divulga el gobierno ruso y ellos plantean, no, el objetivo de esta medida, según el gobierno ruso, es aumentar la eficacia del mecanismo de conversión directa de las monedas nacionales de países amigos y neutrales, al mismo tiempo que fomenta la formación de cotizaciones directas del rublo para satisfacer la demanda de la economía rusa en pagos en moneda nacional. Son los mecanismos que se vienen abriendo a partir de todas estas políticas en las cuales ha venido avanzando el gobierno estadounidense, sea la cara de Donald Trump, sea la cara de Obama, sea la cara de Biden. La imposición de este tipo de políticas ha venido generando que espacios como este, en el que ahora se incluye México, existan, avancen, crezcan y se extiendan a otros países, que es lo que ha venido haciendo Rusia. Entonces es muy importante esto que se mencionaba al final del video, porque es verdad, al final potencias, bloques que no existían y que no se pensaban que iban a existir, o alternativas u opciones que no se pensaban, que no se veían en el panorama, hasta que se impusieron todos estos aranceles, sanciones, etcétera, que son los que han derivado en que distintos países tengan que buscar soluciones alternas al sistema dominado por los Estados Unidos y por Europa, aunque Europa ahora va a terminar siendo también víctima de los aranceles. Sí, sí. Además que esta decisión debilita significativamente la influencia de la Reserva Federal sobre las economías emergentes. Y esto es un golpe bastante duro, muy duro, para los Estados Unidos, entendiendo la situación financiera que tiene actualmente, ¿no? Además, ahora las empresas y bancos de México tendrán la opción, la alternativa de tener relaciones comerciales con Rusia sin verse limitado por las sanciones estadounidenses. Es decir, ya no importan las sanciones estadounidenses en este sentido. Las empresas mexicanas y los bancos mexicanos podrán tener todo tipo de negociación y relación comercial con todas las empresas públicas y privadas rusas.
sin necesidad de tener que estar salteando y buscando por el tema de las sanciones, ¿no? Porque ya están dentro del propio mercado financiero ruso. Y por supuesto la posibilidad de establecer pagos directos en rublo reduce la necesidad de intermediarios en dólares, lo que puede afectar incluso las transacciones, el volumen de transacciones en dólares, lo que a su vez afectaría muchísimo al mercado financiero estadounidense, ¿no? Y ya incluso las bolsas de valores están comenzando a resentirse porque todos estos cambios de Donald Trump han impactado muy duramente en las bolsas. Vemos caso Coca-Cola, caso McDonald's y diferentes empresas estadounidenses que sus acciones han caído muchísimo precisamente por las medidas de Donald Trump con el tema de la migración, pero igualmente el tema de los aranceles afecta la decisión de México de incorporarse al mercado financiero ruso. Esto también hace que el mercado financiero estadounidense y la bolsa de valores se estremezca y por supuesto genere pánico, genere mucho pánico, incertidumbre, lo que hace que el mercado financiero se ponga muchísimo más volátil, Nancy. Sí, es así y fíjate que eso conecta mucho con algo que está sucediendo, que se plantea el mismo día de hoy, ¿no? Lo decía Bloomberg, Barclays, no lo decimos nosotros. Hablaba del impacto de estas políticas para los Estados Unidos. Porque además de esta reconfiguración de alianzas que hablábamos, existe un impacto que se prevé para la economía estadounidense y ya no lo decimos desde aquí, sino que lo dice Bloomberg, lo dice Barclays. El título decía, Estados Unidos se desacelerará con las políticas de Trump, según el economista en jefe de Barclays. En este sentido, ellos ya están previendo el impacto de estas políticas, un poco lo que tú nos estás mencionando, ¿no? Los fundamentos de la economía son sólidos, pero la desaceleración se producirá con la incertidumbre sobre las medidas como aranceles y restricciones a la inmigración, afirma este economista en jefe. O sea, un poco lo que les hemos venido mencionando en estos días, porque no solamente es el tema de los aranceles, sino el impacto del golpe que le estás dando a la inmigración, porque la economía estadounidense depende en gran medida de esto. Entonces, ¿cómo estas políticas van impactando en la economía estadounidense directamente? Y no lo decimos nosotros, lo dicen sus propios expertos. Sí, claro. Es que el mercado financiero estadounidense está ahorita en alerta, ¿no? Por esto que mencionábamos, ¿no? La incertidumbre, el pánico y por supuesto la inclusión de México en el mercado de divisas ruso y el uso de rublo en transacciones internacionales tiene sin duda efectos que impactan considerablemente en el Wall Street, por ejemplo, fluctuación en el valor del dólar. Porque si el uso de rublo y otras monedas emergentes aumenta en el comercio internacional, la demanda del dólar como moneda de reserva es afectada, por lo que disminuye el valor del dólar, ¿no? Por otro lado, el impacto a la inversión extranjera, las empresas con fuertes lazos comerciales en América Latina, entonces van a reconsiderar sus estrategias ante el surgimiento del nuevo centro financiero alternativo a Occidente, y esto tiene que ver con los BRICS, Nancy. No podemos hablar de Rusia, su mercado financiero, sin tocar los BRICS, porque es precisamente esto. Muchos países están viendo y están reconsiderando tener dólares como reserva y pues están tratando de ver que hay el surgimiento de un nuevo centro financiero con monedas locales como el yuan, el rublo y un sistema financiero que permite pagar en otras monedas emergentes y no usar el dólar. Entonces, ¿para qué tener el dólar?
Y ya muchos están reconsiderando, muchos países están reconsiderando optar por este centro financiero alternativo Occidente. Esto, sigo insistiendo, baja la demanda del dólar, el uso del dólar a nivel internacional, y esto afecta directamente a esa moneda, ¿no? Y por supuesto, mayor presión sobre la Reserva Federal, porque un menor uso del dólar a nivel global tiene efectos en las tasas de interés ni en la política monetaria estadounidense, ¿no? Entonces, puede que las decisiones de Donald Trump con su América Primero busquen esto, ¿no? Potenciar económicamente a los Estados Unidos, y a lo mejor en la teoría y si fuera el Estados Unidos de 10 años atrás, tal vez esto funcionaría, pero estamos hablando de un Estados Unidos que está completamente debilitado, estamos hablando de un Estados Unidos que se está enfrentando a un bloque poderosísimo como los BRICS, que ya las naciones emergentes no están sucumbiendo a la coerción de los Estados Unidos. Por ende, estas medidas de Donald Trump pueden causar un efecto contrario a lo que él mismo está buscando. Así es, fíjate que en consonancia con eso, con lo que tú planteabas, hay datos de 2022 sobre el mercado, la bolsa de Moscú. El yuan había superado al dólar en volumen de transacciones para 2022. Ya esto había sucedido, no estamos hablando de ahorita, estamos hablando de ya para 2022 el yuan había superado al dólar en volúmenes de transacciones en una bolsa tan importante como es la de Moscú. Entonces, si esto era en 2022, que las sanciones lo que han hecho es incrementar, los BRICS han ido extendiéndose, los países poco a poco han ido buscando más mercados alternos, las cifras actuales deben ser arrolladoras. Así es, vamos a ver la última parte de nuestro video, hacemos las consideraciones finales. Con esta decisión, el Kremlin ha sumado a México y a otros países estratégicos a su sistema de comercio financiero, ampliando la lista de naciones con las que opera directamente en rublos, monedas nacionales, sin pasar por el dólar. Esta medida, que en septiembre del 2023 apenas incluía unas pocas naciones, ahora se extiende a 40 países, lo que significa una diversificación de actores en la economía global y un golpe directo al dominio del dólar como moneda de referencia en los intercambios internacionales. En este contexto, la reacción de Estados Unidos ha sido predecible. Amenazas, presiones y advertencias veladas a todos aquellos que osen desafiar su hegemonía. Pero ya no están en la misma posición de poder absoluto de hace décadas. Rusia, con su creciente influencia en el sur global, ha conseguido tejer redes de colaboración que desafían la estructura unipolar que Estados Unidos impuso a través de la Guerra Fría. Con cada medida de castigo económico que intenta aplicar Washington, Rusia responde con una oferta de cooperación, creando así un bloque de resistencia que se fortalece con cada intento de sanción. Ahora con México, dentro de su ecosistema financiero, Rusia da un paso más en su cruzada por desdolarizar la economía mundial y socavar la supremacía estadounidense en los mercados internacionales. El momento de esta decisión no es una coincidencia. Llega justo cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a agitar el espectro del proteccionismo, amenazando con más aranceles, no solo contra México, sino también contra la Unión Europea y otras potencias económicas. En una reciente entrevista con la televisión estatal rusa, Vladimir Putin no pudo ocultar su ironía al referirse a los líderes europeos, que según él, pronto se arrodillarán ante Trump. Se pondrán a los pies del amo y moverán suavemente sus colas, declaró con sarcasmo, adelantando que la misión de las élites europeas ante la política de Washington será inevitable. Consideraciones finales, Nancy.
Sí, yo quería aportar como unos datos más con respecto a este mercado, porque ha sido papel fundamental, ha sido clave para la estabilidad, para mantener la estabilidad económica del país, sobre todo en momentos, en el contexto de las sanciones internacionales y de todo lo que le ha tocado vivir a Rusia. Recordemos, esto es muy importante, a Rusia es el país con más sanciones del mundo, ¿no? Y justamente en la era Trump pasada fue donde le pusieron más sanciones, alrededor de 700 sanciones. Entonces, muy importante puntualizar esto porque estamos hablando de una economía que ha logrado resistir esto, pero además se ha convertido en el motor impulsor de nuevos bloques. Esto es fundamental, ¿no? Características con respecto a este mercado, por supuesto es regulado desde el Banco Central ruso, pero utiliza monedas para sus negociaciones, además del rublo, el yuan, la lira turca, la rupia de la India, el dirham de Emiratos Árabes, sobre todo estos últimos tres han aumentado muchísimo su participación en este mercado, ¿no? A partir, por supuesto, también del avance de los BRICS, del avance de los bloqueos y de las sanciones a distintos países, todo esto ha impulsado este mercado. Por otro lado está el tema de quiénes forman parte de él. Estamos hablando de países como China, la India, Turquía, Emiratos Árabes, Irán, Brasil, Sudáfrica, Kazajistán, Bielorrusia, Armenia, Pakistán, Vietnam, Egipto, Venezuela, Cuba, y creciendo, porque la idea es, o sea, es un mecanismo que se ha venido creando como entre países que confluyen en ideas, se utiliza como una suerte de acceso prioritario a países con estas características, ¿no? Que son afines y que se consideran de alguna manera amistosos, pero también existen países que tienen totalmente bloqueado el acceso, ¿no? Y que ya se consideran países hostiles, porque sin lugar a dudas sus acciones son totalmente hostiles y constituyen una hostilidad tras otra. Caso Estados Unidos, caso Canadá, caso la Unión Europea, especialmente Alemania, Francia, Italia, España, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Australia, Suiza, son países que al final han incurrido en sanciones, bloqueos, restricciones, congelación de cuentas, como el caso de Suiza, ¿no? Congelación de activos, prohibición de operaciones. Entonces, cuando hablamos de bloqueo a países hostiles, no es un tema netamente discursivo de parte de Rusia, o sea, se fundamenta en acciones específicas, ¿no? Limitaciones para las transacciones, bloqueos, todo eso le ha tocado vivir a Rusia y la respuesta ha sido, bueno, generar este sistema alterno en el que ustedes están bloqueados por completo. Entonces, es toda una estructura bastante interesante la que se ha venido generando desde Rusia y que ha venido alimentada por todos estos países que también tienen unas economías muy robustas y que se han sumado a este sistema. Sí, así es. Además, Nancy, hay una arista que tenemos que también tocar, es el impacto de esta decisión a Donald Trump, ¿no? Como imagen en el marco de su administración, ¿no? Porque esto ahora lo convierte en un reto estratégico para la administración estadounidense. Porque bueno, ya Trump se está haciendo ver con una política agresiva, ¿no? De aranceles convertidos en sanciones, medidas de deportaciones masivas, amenazas con invadir, amenazas con tratar de tomar el control del Canal de Panamá, por ejemplo. Y bueno, conocemos ya todo lo que ha venido haciendo en los pocos días que tiene de presidente de los Estados Unidos, pero enfrenta ahora un escenario en donde uno de sus vecinos más cercanos, de su, digamos que mayor socio comercial, se va a la otra acera del frente con Rusia, ¿no? Entonces, esto lo va a poner fuera de control, ¿no?
lo va a poner fuera de control porque él ya pensaba que tenía a México agarrado por una mano, ¿no? Porque incluso en la llamada que tuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, llegaron a que los equipos de trabajo se iban a poner a trabajar respecto a los temas que Donald Trump estaba solicitando. Y bueno, la presidenta Sheinbaum le dijo que suspendiera la medida de los aranceles y él lo aceptó. Está suspendida por un mes, ¿no? Ahora, México se va al mercado ruso. Yo no creo que Donald Trump siga con la suspensión de esta medida, tomando en cuenta que se está yendo con su peor enemigo, ¿no? Entonces vamos a ver qué va a hacer Donald Trump, cómo va a reaccionar ante esto, pero sin duda es una situación que le va a prestar atención porque se supone que él está buscando cumplir la promesa de devolverle el poder económico a los Estados Unidos, pero parece que la cosa no le está saliendo muy bien, Nancy. No le está saliendo nada bien porque los países que él pensaba que se iban a sujetar, resulta que le han dicho que no. Caso Canadá, por ejemplo. Caso Canadá, que incluso el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, lo dijo claramente. O sea, es hora de elegir productos canadienses, instó a su población no utilizar productos estadounidenses. Además puso en su sitio a Donald Trump, ¿no? Y bueno, y va con todo, va de lleno en esta guerra de aranceles, Nancy, va de lleno. Además, implementa aranceles del 25% a los productos estadounidenses, ¿no? Entonces, es decir, Donald Trump pensaba que los países iban a decir, no, bueno, amén. Me vas a poner perfecto. ¿Me quieres quitar territorio? Sí, ven, quítame el territorio. Pues resulta que no, que todos los países se alzaron, se levantaron y no van a permitir que Donald Trump pues pisotee la soberanía de esos países. Por lo tanto, se genera entonces esta guerra de aranceles que le complica la cosa a Donald Trump. Y fíjate, tanto es así el tema, Nancy, fundamental para Trump del tema financiero, el tema económico, que él había prometido que, lo recordamos todos, que iba a acabar la guerra en Ucrania en 24 horas. Todos recuerdan esa frase, ¿no? Icónica. Está pendiente todavía. Sí. Bueno, ya pues se le pasó. Ya se le pasó. Ahora resulta que este señor le dijo a Zelensky, bueno, tú sabes que tú tienes unas tierras raras, con litio, con titanio y con todos estos minerales que yo necesito. Bueno, si tú me las entregas, yo te sigo financiando en la guerra. O sea, esto no es, amigos de Prensa Alternativa, inventos míos. O sea, esto es una propuesta lanzada por el propio Donald Trump a Zelensky. Así es. Lo que pasa es que se le dificulta mucho a Zelensky, porque las tierras raras ucranianas están en el Donbass, territorio controlado por los rusos. Es decir, llegó tarde Donald Trump, los rusos ya controlan las tierras raras ucranianas, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que su acabar la guerra en 24 horas ya no es, ni tampoco será, ¿no? Porque ya Sirkin firmó la orden ejecutiva para el 11 de enero, la firmó, donde va a movilizar una gran cantidad de tropas al Donbass. ¿Con qué objetivo, Nancy? Con el objetivo de recuperar territorio en el Donbass para poderle entregar a Donald Trump
las tierras raras donde se encuentran estos minerales que Donald Trump quiere, ¿no? Lo que va a intensificar la guerra en Ucrania. Entonces, la promesa de Donald Trump de no, yo voy a acabar la guerra, no, ya no es. Ya no es porque ahora se le está dificultando el asunto. Él creyó que iba a llegar a la presidencia de los Estados Unidos y todo el mundo iba a temblar y todo el mundo iba a aceptar aranceles y todo el mundo iba a hacer lo que él quisiera y resulta que no. Los planes que tenía, bueno, no son tan así, ¿no? Las promesas no son como que tan rápido, en el tiempo récord que él esperaba colocar, sino que ha tenido mucha oposición, ¿no? Y bueno, no le queda más que, bueno, tú quieres que yo te siga financiando, yo te puedo seguir enviando armas. Ojo, a pesar de que él suspendió la ayuda, el financiamiento de los Estados Unidos en el extranjero, ¿sí? Está cuadrando con Zelensky, seguirle enviando armas, siempre y cuando él entregue para poder Estados Unidos sacar el mineral precioso de ahí. Estamos hablando de diferentes minerales raros. Bueno, que Ucrania es el país que tiene mayor reserva en Europa de todos estos minerales raros, ¿no? Entonces, bueno, llegó a esa negociación, con lo cual el tema de la paz lo mandó al pepino, así de sencillo. Pasó la paz a un segundo plano y ahora está enfocado en que Zelensky le entregue las tierras raras para él sacar beneficio de eso. Tiene que ver con América primero, y esto lo dijo Putin, no sé si lo recuerdas, Nancy. Él lo dijo claramente, yo no tengo mucha esperanza que las cosas en Ucrania cambien por la llegada de Donald Trump. Algo sabía el presidente ruso que nosotros no lo había advertido, ¿no? Y precisamente tiene que ver con lo mismo, porque, a ver, tú nos los explicabas en un reporte hace algún tiempo, tú misma nos explicabas la relación del apellido Biden y todo el saqueo que estaban haciendo en Ucrania, ¿te acuerdas? En uno de los informes. Claro. Muy Sí, bien. claro, sin Me lugar a parece dudas. que es exactamente lo mismo, solo que, bueno, ahora cambió el apellido. Van a cambiar la cara. Un refrescamiento facial. Pues sí, la verdad es que el panorama está bastante fluido en ese sentido y ha habido unas respuestas inesperadas como esas que tú planteabas de Canadá que realmente a más de uno nos ha dejado impresionados. Ahí, en ese sentido, está esa respuesta de Canadá. Hemos visto incluso videos virales al respecto de la misma población pitando incluso en partidos a los estadounidenses. La salida de anaqueles de productos estadounidenses, o sea, hay todo un movimiento que de alguna manera era medianamente previsible porque se veían presiones al respecto, conversamos en este espacio de un ex primer ministro canadiense que en televisión nacional hablaba de la dependencia estadounidense en el tema eléctrico, por ejemplo, y lo hacía como con mucho ahínco, ¿no? Entonces, había algo allí, lo que pasa es que, claro, o sea, una figura como Trudeau siempre ha sido absolutamente, por ejemplo, en el caso de Trump, recordemos las idas incluso de Trudeau a Mar-a-Lago, y a Lagos van y a Lagos vienen, entonces la verdad que extrañó, pero bueno, vamos a ver cómo se va dando. Igualmente el tema con los aranceles en la Unión Europea, que también ha recibido respuestas, unas más tibias y otras quizás un poco más. Vamos a ver qué tan de micrófono son. Por ejemplo, desde la Unión Europea se dijo algo así como que no hay ganadores en las guerras comerciales, un poco también lo que tú nos decías, ¿no? Desde Alemania decían que la Unión Europea como bloque iba a responder a aranceles con aranceles. Eso lo decía Scholz, si mal no recuerdo. Entonces, vamos a ver si lo mantienen en el tiempo, porque en eso Putin ha sido ciertamente muy certero. O sea, la Unión Europea está en las condiciones que está
porque decidió cambiar sus intereses por los de los Estados Unidos, por los de Washington, y eso lo ha traído donde está. Para que entonces Donald Trump le responda con cosas, porque recordemos que cuando Donald Trump habló de la imposición de aranceles a la Unión Europea, decía cosas como que ellos se habían portado muy mal con ellos. Concretamente calificó el comportamiento de la Unión Europea como una atrocidad. Una atrocidad. Dice que la Unión Europea se ha aprovechado de Estados Unidos con un superávit comercial de más de 300.000 millones de dólares. Entonces, no sé, debatible, ¿no? Debatible si la Unión Europea se ha portado mal con Washington. Pero bueno, eso veremos. Hay que verlo, porque recuerda que la Unión Europea depende en materia de seguridad de los Estados Unidos. Ellos no tienen cómo defenderse de absolutamente nadie si no es con los Estados Unidos, ¿no? Por eso es la OTAN. O sea, no hay la explicación más figurativa de la OTAN es precisamente esto. La OTAN es el brazo ejecutor de los Estados Unidos en Europa. Y sencillamente, sin los Estados Unidos, Europa no se puede defender porque no tiene cómo. No tiene cómo. Entonces, ellos están obligados sí o sí a moverle la cola a Donald Trump y bueno, y seguir los intereses de los Estados Unidos si es que quieren que los Estados Unidos los siga teniendo bajo su sombra en materia de seguridad. Y bueno, van a tener que calarse los aranceles, Nancy. Me parece a mí que no van a tener de otra, ¿no? Y en el caso de Ucrania, pues sencillamente Trump va a esperar a ver si Zelensky puede o no tratar de recuperar territorio en el Donbass. Supongo que le dará un tiempo, no lo sabemos. En el caso de que fracase, inmediatamente va a volver a los discursos de paz, tenlo por seguro. Si ve que Zelensky no va a poderle ofrecer nada, no va a poder, porque es imposible que puedan hacer extracciones en esos territorios, porque es precisamente en donde está la línea del frente más caliente ahora. Claro. Es decir, no hay ninguna empresa es que pueda ir ahorita en este momento a Kharkov, por ejemplo, a tratar de extraer litio de allí. O sea, imposible porque es parte de la línea de fuego más caliente ahorita en la guerra Rusia-Ucrania. Entonces, definitivamente la única forma de que Zelensky tiene para entregarle estas tierras raras a Donald Trump es tomando el Donbass. Y esto básicamente es imposible, ya lo sabemos. Entonces, bueno, supongo que le dará un tiempo a Zelensky y al no tener resultados, bueno, tratará entonces de remediar lo que hizo Donald Trump. En todo caso, Putin no le cree y no le va a creer tampoco en el futuro. Así que estamos claros que los rusos están a pasos agigantados con respecto a esto y las condiciones iguales son las mismas. Ante esta guerra de aranceles, Rusia, yo estoy segura que va a sacar provecho de esto, Nancy, porque Rusia tampoco va a, si el enemigo se está equivocando, déjalo que se equivoque más, ¿no? Claro. Así es. Bueno, amigos de Prensa Alternativa, gracias por estar con nosotros, Nancy, gracias por estar. Gracias a ti también, Mirelvis, y gracias a todos los usuarios que nos acompañaron en esta oportunidad. Como siempre, los invitamos a seguirnos acompañando, compartir, comentar y nos vemos en una próxima oportunidad. Amigos de Prensa Alternativa, recuerden por favor activar las notificaciones para que les llegue la información de los videos que se van a publicar constantemente en el canal. Nos vemos en el próximo video.